Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridísimos amigos, quién sabe por cuáles razones la gente usa de una memoria selectiva para referirse a los Rodríguez Orejuela. Eso pasa inclusive aquí en casa. En los noticieros no se dice una sola palabra del paso de los Rodríguez Orejuela por la cárcel de Palmira. Eso como que no existe. Se borró del mapa. Y se borró del mapa porque los señores Rodríguez Orejuela eran amos y señores de la cárcel de Palmira, que era mucho más favorable para ellos que lo fue para Pablo Escobar, la cárcel que tuvo antes de su fuga espectacular. Los Rodríguez Orejuela estaban en la cárcel de Palmira cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia. Por orden suya, trasladamos a los Rodríguez Orejuela de la cárcel de Palmira a la cárcel de Cómbita. Eso también se le olvida a los biógrafos actuales de los Rodríguez Orejuela, que no tienen ni idea de qué fue lo que pasó. El coronel Alfonso Plazas Vega nos lo contó con lujo de detalles, y los Rodríguez Orejuela terminaron presos, realmente presos. Gilberto salió amparado por los jueces y lo volvimos a meter a la cárcel. Cuando se le intimó rendición, dijo: no, este es un tema personal que tiene conmigo el ministro Fernando Londoño. Claro que no lo era, que voy a tener problemas personales con mafiosos así. No, era el cumplimiento de la ley, era el cumplimiento del orden. Estaban presos y presos debían estar, y Gilberto volvió a la cárcel, y de la cárcel no salieron sino para los Estados Unidos, donde vivieron los últimos años de su vida como presos en ese gran país del norte. Pero la memoria es selectiva. Por ejemplo, se cuenta que los Rodríguez Orejuela tenían una casa espectacular y tenían un escondite que prácticamente era inaccesible a cualquier persona que no estuviera enterada de la existencia de ese refugio. ¿Qué pasó con los que lo construyeron? Siempre se supo que Cauca aguas abajo corrían cadáveres. Los que trabajaban en ese tipo de tareas pagaban con su vida esa osadía. Los Rodríguez Orejuela, el cartel de Cali, la amistad primero, el enfrentamiento después con el cartel de Medellín. Porque esas cosas pasan entre bandidos, queridos amigos. Son amigos hoy y enemigos furibundos mañana. Esa fue parte de una historia dramática de Colombia, que el país tiene que recordar como es, no acomodándola a las circunstancias actuales. Hay que decir la verdad, queridos amigos de los noticieros de RCN, hay que decir la verdad completa. ¿Por qué vivían los Rodríguez Orejuela como vivían en la cárcel de Palmira? ¿Por qué tenían chef y por qué tenían maître y por qué tenían invitados especiales todos los días? ¿Por qué salían de la cárcel para su casa cuando les daba la gana, pasaban la noche y volvían a la madrugada, cuando no eran visibles para el común de la gente, volvían a la cárcel de Palmira? ¿Por qué no averiguan la verdad como era? ¿Por qué no recuerdan que el general Héctor Fabio Velasco, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, los trasladó de Palmira a Cómbita, y que ellos son prácticamente los fundadores de Cómbita? Allá les pusieron el traje que correspondía y sin maltratarlos, no en absoluto. Allá los tuvieron, después de haberle hecho tanto daño a Colombia. Esas mafias, esos carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, representan una historia terrible. La gente tal vez recuerda el cartel de Medellín, las bombas que ponían, los asaltos en los que incurrían, las muertes de las que eran autores. El cartel de Cali no era mejor, simplemente fue más prudente, fue menos espectacular. Pero entre los dos carteles
forman una parte dramática de la historia de Colombia para Medellín y para Cali. Y si van a contar la historia, cuéntenla como es. No la cuenten a medias, no la recorten. Los Rodríguez Orejuela estuvieron como reyes en la cárcel de Palmira. Pregunten amparados por quién. ¿Quién era el jefe de la policía que les permitía vivir como les daba la gana vivir? Hasta cuando por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez fueron trasladados a la cárcel de Cómbita, a una cárcel de verdad. Y allá se quedó Miguel, porque el otro proceso, el de Gilberto, desapareció. Hasta que logramos encontrarlo, se había desaparecido inclusive de la Fiscalía General de la Nación, y allá lo rescatamos. Y pudo ser preso, y más tarde, en el año 2004, pudo ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta vergüenza para Colombia? ¿Cuánta tristeza para la gente del Valle del Cauca y para la gente de Cali, que no podía vivir, que tenía que mantener el más extremo cuidado, porque decir algo que molestara a esos jefes era como una condena a muerte? El cartel de Cali fue mucho peor de lo que la gente cree y de lo que la gente está diciendo ahora. Las drogas las rebaja, unos empresarios sí mandaban cocaína a los Estados Unidos, pero no cometían crímenes y no cometían asaltos. Eso es mentira, porque era el régimen del terror en medio de unas circunstancias muy especiales. Y les vuelvo a preguntar, cuando cayeron presos por el general Serrano, que logró detenerlos a través de sus hombres en la ciudad de Cali, y fueron descubiertos sus guaridas prácticamente impenetrables que construyeron personas que no aparecieron nunca más, sino aguas abajo del río Cauca, y fueron puestos presos, pero en Palmira siguieron gobernando las cosas como les daba la gana. ¿Por qué? ¿Con el amparo de quién? ¿A la sombra de quién pudieron hacer lo que hicieron? Con unas fortunas sencillamente fabulosas. La historia hay que contarla, la historia de los carteles. Cuando uno no cuenta la historia y cuando no la sabe, la repite, y es lo que está pasando. Somos víctimas, de nuevo, de los carteles, de unos carteles de nombre diferente, y entonces es el Clan del Golfo, y son las FARC, y es el ELN, los carteles de la droga, la cocaína, que ha sido nuestra desgracia, el motivo de nuestra vergüenza, pero que gracias a Dios y con la ayuda muy eficiente de los Estados Unidos y de sus servicios de seguridad, el país ha logrado salir adelante, y esta vez no será la excepción. Gustavo Petro pretende la presidencia de la República y llegar a ella con la ayuda de los carteles de la droga. Eso no va a pasar. Los colombianos tendrán que ser conscientes de los peligros que tienen que afrontar. Colombia no puede seguir en manos de los carteles. Colombia no puede seguir con el cuento de que el glifosato hace daño y que por eso no lo utilizan para fumigar los cultivos y para destruirlos. Colombia tiene que entender que mientras haya cocaína, carteles, y mientras haya carteles de la cocaína, no tendrá paz, no tendrá sosiego, ni tendrá esperanza. Todo hay que recobrarlo, la esperanza, el sosiego y la paz. Y eso será obra de todos nosotros en las próximas elecciones, porque tendremos que saber a qué nos estamos enfrentando y qué estamos derrotando. No somos en modo alguno conocidos por el candidato a la presidencia de la República, por Rodolfo Hernández, que se convertirá en el presidente, ni estamos esperando nada de él. A estas alturas de la vida solo espera uno algo de su conciencia y espera mucho de Dios, pero espera también lo mejor para su patria, donde viven sus hijos, donde viven sus nietos, donde vive la gente que uno ama y que tiene derecho a vivir al margen de los carteles terribles que le hicieron tanto daño a Medellín y a Cali en su momento, y que ahora le hacen tanto daño a la nación
con los carteles del Clan del Golfo, los carteles de las FARC, los carteles del ELN, los carteles, la cocaína, que es el nombre del juego. Entendámoslo, si no derrotamos a la cocaína, no hemos hecho nada. La historia trágica de Gilberto Rodríguez Orejuela la recordamos no porque el personaje lo merezca, sino porque es una historia que necesitamos tener bien clara en la conciencia, bien clara en la mente, para no repetirla. Les volvemos a recordar los acontecimientos de la cárcel de Palmira, el traslado a Cómbita, la prisión posterior de Gilberto. El hermano Miguel no salió de la cárcel nunca. Gilberto fue otra vez puesto preso, cuando inclusive participó en las ferias de Cali y estuvo en barrera de sombra viendo las corridas. Eso era, señores, lo que nos esperaba. Y eso fue lo que terminó cuando un buen día logramos encontrar en la Fiscalía General de la Nación el proceso vigente contra Gilberto Rodríguez Orejuela y su condena. Señores, la historia del cartel de Cali es demasiado dolorosa y demasiado triste para que sea olvidada y para que sea traicionada. Le rogamos a todos nuestros amigos periodistas que la tengan presente tal como fue y no omitan, como están omitiendo, vaya uno a saber por qué, toda la historia de Palmira, toda la historia de Cómbita, toda la historia de las prisiones posteriores y de su extradición a los Estados Unidos. La cárcel de Palmira, una gran vergüenza para Colombia, cuando los carteles de Cali eran dueños y señores del país. Ahora estamos en manos de las FARC, estamos en manos de los clanes, los del Golfo y otros parecidos, y esto no puede continuar. Y esa es la esperanza, y por eso vamos a derrotar a Gustavo Petro, y por eso vamos a ganar las elecciones, para tener un país libre y un país decente.